Vamos con esta de nomenclatura que es más tranqui. Vamos con esta cis-trans, que tiene que ver con la nomenclatura, y después con lo de la condensación aldólica, que esta con esta están relacionadas. Bien. Dice, de acuerdo a la denominación propuesta por la IUPAC, o sea, en sí estamos hablando de lo que es la nomenclatura. Bien. A ver, acá está dibujar. Propuesta por IUPAC, o sea, estamos hablando de la nomenclatura de los compuestos. Indique cuál es la respuesta correcta, o sea, cuál de todos estos compuestos del A, del B, del C, del D está bien nombrado. Bien. En el A, bueno, ¿se acuerdan que lo primero que teníamos que hacer era agarrar la cadena carbonada principal y empezar a enumerar de lo que es, como es un alcano, empezábamos a enumerar de la posición, de la menor posición al elemento sustituyente o el radical que quedaba externo. Esto era un metil. Bien, entonces, ¿de dónde me conviene enumerar? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Derecha, izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, entonces empezamos a poner la posición 2 metil pentano. Bien, por el momento esto coincide, así que este estaría bien. Bien, vamos con el B. Siempre empezamos a enumerar de la punta. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, primero que tenemos un metil. Segundo, en la posición 2 tenemos un etil. ¿Y esto cómo se va a llamar? Ciclo se le pone porque, bueno, acá está formando un ciclo, no un benceno. Acuérdense que un benceno es un compuesto de 6 carbonos. 6 carbonos era un benceno. Y bueno, ciclo, cuando está formando ciclo y tiene 4 carbonos, 5 carbonos, 7 carbonos. Mayormente los ciclos siempre se forman en 4 y en 5. En 7 es muy raro. Acá como que ya forman cadenas ramificadas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo llamarían este compuesto que estamos viendo acá? ¿Qué nombre le pondrían? Se hace lo mismo que el alcano, ¿no? O sea, es como que toda la cadena principal es todo el ciclo. ¿Bien? Entonces, termina la cadena principal, como son ramificaciones simples, o sea, no es que tengo como un doble enlace que me indica como acá, son ramificaciones simples, entonces es un alcano. Y como es un alcano, termina en ano. Entonces, pentano es el nombre. El nombre final, digamos, de este ciclo. Entonces, ciclo pentano sería. Bien. Ciclo pentano, la cadena principal. ¿Y quién va primero, el etil o el metil? Entonces, 2 etil, 1 metil, ciclo pentano. ¿Bien? Y este nombre que nosotros llegamos a la conclusión, ¿coincide con este de acá? Un etil, 2 metil, ciclo pentano. ¿Coincide o no coincide? No.
Muy bien. Entonces, al no coincidir, ¿qué es lo que no coincide? La posición. Fíjense que el nombre alfabético está bien. Primero el etil y después el metil. Pero está mal la posición. Dice que el etil está en posición 1 y que el metil en posición 2. Pero es al revés. Etil está en posición 2 y metil en posición 1. ¿Bien? Entonces, este está mal. Bien. Acá. O significa orto. ¿Se acuerdan de las posiciones orto, meta y para? Del benceno. Yo no, Sansa. No me acuerdo. Bueno, hay un problema. Era que de la posición 1, y era orto, estaba el constituyente en la posición 2. En la posición 1 y 2 era como orto. Orto. Bien. Después, en la posición 1 y 3, ¿qué era? Meta. Meta. Y en la posición 1 y 4, ¿qué era? Para. Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es enumerar, siempre enumeramos la punta, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Este compuesto lo tengo en posición 3 y en posición 5. Bien, tengo el OH en posición 3 y el cloro en posición 5. ¿Y coincide con algunas de las nomenclaturas de orto, met y para poner orto? ¿Se encuentran los elementos en la posición 1 y 2 para colocar O, clorofenol? Este nombre está bien, clorofenol está bien, pero ¿es necesario poner orto, clorofenol? O sea, a lo que me refiero es esto. Si el cloro se encuentra en la posición 1 o el OH se encuentra en la posición 1, y lo mismo. Si el cloro o el OH se encuentra en la posición 2. De acuerdo a esta figura, ¿ustedes lo tienen en la posición 1 y 2 de esos elementos? No. No. Entonces, ¿está bien que pongamos ortoclorofenol? No, no estaría bien, porque primero que nada, no coinciden las posiciones para poner primero la palabra orto. Acuérdense que estas palabras orto, meto y para siempre tienen que coincidir las posiciones en los sustituyentes. Bien, siempre tiene que coincidir. Si está en la posición 1 o 2 ponen orto, por ejemplo, si se encontraran esto en la posición 1 y 2, orto, cloro, fenol. Si fuera en la posición meta, meta, clorofenol. ¿Por qué no pone, por ejemplo, 1 cloro? ¿Por qué no pondría 1 cloro? Pónganse 2 fenol. Porque es exactamente lo mismo. En la posición 1 se encuentra el cloro, pero en la posición 2 se encuentra el fenol, y si tengo ocupado tanto posición 1 como posición 2, es lo mismo poner orto que las posiciones. ¿Se entiende más o menos? Lo mismo pasa con meta. O sea, meta es lo mismo que poner 1 cloro, 3 fenol.
Bien, entonces, esto es lo que tiene de mal, principalmente, que no tiene, o sea, estos elementos no se encuentran en las posiciones 1 y 2 para poner la palabra orto al principio. Bien, y ahora vamos con esta. La cadena principal es esta, obviamente. ¿De dónde nos conviene empezar a enumerar? A nosotros. ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Esto es lo de nomenclatura, lo que habíamos visto. Daría lo mismo si es de derecha a izquierda. ¿Seguro? Mirá. Si contas de derecha a izquierda, ¿en qué posición te queda el bromo? En la posición 2. Pero si empezás a contar de acá, primero te queda el cloro. Acuérdense que siempre se empieza a enumerar desde el compuesto más cercano. Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Entonces sería. La cadena principal es un butano. ¿Por qué butano? Porque volviendo a lo que vimos al principio, las primeras clases, porque es un alcano. ¿Bien? Tiene toda cadena, por más que no les aparezca los guiones, mientras tenga cadenas, o sea, toda cadena junta, es un alcano. Porque si no, sí o sí le va a aparecer el doble enlace. Si no le aparece, significa que es un alcano. ¿Quién va primero? ¿El cloro o el bromo? Entonces sería 3 bromo, 1 cloro, butano. Que tampoco coincide. ¿Bien? Y acá, por lo que acabo de ver, también está marcado una incorrecta. Porque dice A y B, o sea, la de A y B nos la marca como correcta. Uy. Bien. Dice que A y B es correcta, o sea, que A es 2-metilpentano y que la B es 1-etil, 2-metil, ciclopentano. Y no coincide con lo que nosotros habíamos puesto. Puede ser un error de la profe, no digo que no. Pero por lo que yo recuerdo que habíamos visto de nomenclatura, era de esta forma, 1, 2, 3, siempre se empieza a enumerar de las puntas. Acá puso A y B son correctas. En teoría la única correcta solamente es A. Bien, vamos a aclarar acá que B no coincide con la nomenclatura. Entonces, A solamente es la correcta. Bien. Bueno, C y D no. B y C tampoco. No sé qué. Vamos con esto. Y si los alejo. Dice, en la condensación aldólica,
Dice, el carbono alfa es el segundo aldehído que actúa como un nucleófilo. El producto es un 3-OH aldehído. Es una reacción que se da en aldehídos que posee un hidrógeno alfa. Bien, esto lo vimos con hemiacetales y acetales. ¿Qué recuerdan de la condensación aldólica? Ya cuando le dicen aldol es porque va a actuar un aldehído. Bien, sí o sí en la condensación aldólica, aldol, bien, actúa lo que es un aldehído. Bien. ¿Qué hacíamos en la condensación aldólica? ¿Qué es lo que se buscaba en la unión de dos aldehídos? ¿Generar qué? A ver si tengo, creo que tengo el PDF y se los muestro para que me entiendan un poco mejor qué es esta parte de condensación aldólica. Mientras tanto, o sea, vayan pensando qué hubieran puesto, por más que esté la correcta, qué hubieran puesto. Si todas son correctas o cuál hubieran marcado y por qué. Bien, son y 22 a las y 27. 5 minutitos.
¿Qué hubieran contestado? Yo hubiera dicho la tercera. Es una reacción que se da en aldehídos que posee un hidrógeno alfa. Bien. Sí, hubiera dicho eso. ¿Por qué? Porque el producto me genera dudas. Yo hubiera dicho que el producto es un... por ahí hubiera dicho que es un 3OH butanal. Me ¿Por qué, genera dudas el nombre. ¿Por qué butanal? Porque tiene 4 carbonos. Sí, tengo 4 carbonos. 3OH significa, digamos, a la posición, ¿no? 3OH aldehído. A eso te hace referencia. Mili, ¿vos qué hubieras contestado? Yo hubiera visto la primera y la segunda también me da ruido. Bien. ¿Y Iván, qué hubieras contestado? Creo que lo hubiera relacionado con aldehídos, pero entre la primera y la tercera hubiera hecho. Bien. Bueno. Les presento bien pantalla. ¿Están viendo ese PDF? Sí. Bien, bien. Lo presento por acá por el celular porque no pude descargar el PDF. Estaba, acá está, condensación aldólica. Bien. Acá pueden ver que primero que nada la condensación aldólica se da en lo que es 2 aldehídos o 2 cetonas. Bien. Se acuerda que en la condensación aldólica nosotros lo que buscábamos era una posible estabilidad, principalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo lo que era condensación, todo lo que era tautomería cetoenólica, formación de acetales, formación de mesetales, todo iba relacionado con sustitución nucleofílica 1 y sustitución nucleofílica 2. Bien. En algunos casos también había eliminación. ¿Me escuchan ustedes? Si estás hablando no se escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Sí. Porque me hace el eco a mí. ¿Ahí me escuchan o no? Ahí me escuchan o no. A ver, para. Ahí se escucha pero con eco. Recién nos escuchaba con eco. Ahora se escucha bien. Ahí cuando hace recién. Bueno. Ahí vuelve el PDF. Bien. ¿Lo ven ahí?
Sí. Bueno, lo de condensación aldólica les había dicho que acuérdense que siempre o era un aldehído de una acetona o también era, lo que se hacían eran sustituciones, ¿bien? Sustitución nucleofílica 1, sustitución nucleofílica 2, etc. Apúrenme, voy a hacer una cosa. Bueno, lo que les había dicho era que o teníamos lo que era un aldehído, una acetona, y lo que se buscaba era hacer sustituciones, o sustituciones o eliminaciones, o lo que sea. Principalmente en condensación aldólica, lo que nosotros buscamos es hacer una posible sustitución. ¿Bien? Puede ser tanto sustitución SN1 como SN2. ¿A qué me refiero sustitución SN1 o SN2? A atacar al carbono alfa. ¿Quién era el carbono alfa? Aquel carbono donde la electronegatividad no estaba como estable, o sea, tenía como electrones libres y lo que buscábamos nosotros era una posible estabilidad. ¿Bien? Entonces, al buscar una posible estabilidad, entonces, a buscar una posible estabilidad, lo que hacíamos nosotros era atacar al carbono alfa, lo estabilizamos, pero a su vez hay lo que es liberación de energía. ¿Bien? Entonces, al liberar energía, que ahí lo pueden ver, no sé si lo ven en verde y en negro, ¿qué va a pasar? Lo que era el doble enlace del verde libera energía para generar la estabilidad y que no esté muy sobrecargado, porque si seguimos quedando con muchos dobles enlaces, la molécula se va a sobrecargar y va a llegar un momento que se va a romper. Bien, entonces, se rompe, es el doble enlace, ¿por qué? Porque con el carbono alfa que está en negro, va a hacer saltos de electrón de enlace a enlace, los electrones, hasta llegar a un lugar donde encuentre la estabilidad. Como la estabilidad la voy a encontrar en ese doble enlace, lo voy a romper. Como no puede quedar nada libre, esa ruptura del doble enlace en teoría me queda un oxígeno solo. Entonces, ese oxígeno solo que quedaría en verde se une con el H o con el catalizador sobrante en la reacción. Bien. Y luego, ahí donde dice producto del aldol, es cuando comenzamos a formar el aldehído o el aldol, con ayuda de los aldehídos, vamos a incorporar calor. ¿Por qué incorporamos calor? Para que la reacción se haga mucho más rápido. Bien.
Porque estas son reacciones, primero que nada, que al tener dobles enlaces y al tener un alcohol es algo totalmente ácido, por así decirlo. Y todo lo ácido, si no se hace rápido, se puede romper fácilmente. Actúa el calor para aumentar la velocidad de reacción. Y ahí lo que era el OH de este grupo en verde, o sea, lo que está arriba del beta, esto. Bien. Eso se va como a ir porque en parte el calor lo estabiliza y a su vez libera aquellos compuestos. Bien. Libres. Entonces, lo estabilizo y me genera el doble enlace en donde? Al medio. Formamos lo que es un producto nuevo, donde dice cetona o aldehído alfa o beta insaturado. ¿Qué significa que está insaturado? Insaturado significa que hay mucha electronegatividad. Voy a la otra filmina. Ya que lo pueden ver, que la acetaldehído esto es un ejemplo del acetaldehído, ¿no? Que el acetaldehído lo elimina una base, genera estabilidad, se transforma en el producto que es enolato, más agua, y a ese producto se lo vuelve a reestabilizar atacando la base o atacando el calor para que no quede la molécula insaturada, ¿bien? Y ahí viene la actuación, o de una acetona o de un aldehído. Que eso sería la famosa protonación. ¿Qué era la protonación? La poca estabilidad de la molécula. Vuelve a actuar lo que es agua, en este caso como catalizador, libera y me forma lo que es el producto aldólico. ¿Se entendió más o menos? Es una explicación bastante rápida, pero porque bueno, ya lo vimos esto. Sí, Bien. Entonces, volviendo a lo que es a nuestro PDF, o sea, a lo que estábamos viendo de los ejercicios, ahí dejo de presentar por el celular. Ahí está. Dice, el carbono alfa del segundo aldehído actúa como nucleófilo. Sí, porque acá tenemos aldehído con aldehído y nosotros habíamos dicho que es la unión de dos aldehídos o dos cetonas. Entonces, ¿qué va a pasar? Un aldehído o un carbono alfa lo va a atacar al otro carbono alfa para poder lograr la estabilidad. Y luego dice, el producto formado es un 3-OH aldehído. Bien. Acuérdense que los aldehídos siempre se encontraban en la punta. Entonces, siempre empezábamos a enumerar a través del aldehído. Entonces era 1, 2, 3, 4. Si bien sería un butanal, pero sería 3-OH butanal. Como había dicho uno de ustedes, me habían dicho eso de butanal, pero aldehído no está mal porque es como que ustedes están indicando que el compuesto principal es un aldehído. ¿Bien? En realidad le tendrían que poner de esta forma, porque ustedes se lo enseñaron de esa forma, pero quizás Nancy lo hizo más fácil y dijo, bueno, saben que el producto final es un aldehído, siempre se encuentra en la punta, está bien. Y luego dice, es una reacción que se da en aldehídos que posee un hidrógeno alfa. Sí, posee un hidrógeno alfa que sería acá.
Hidrógeno alfa es donde se genera el carbono alfa, o sea, donde se va a generar la estabilidad. Si yo ese hidrógeno alfa no lo tengo, aunque sea como un radical externo, la molécula sigue inestable. Entonces, al seguir teniendo la molécula estable por la ayuda de ese hidrógeno alfa, yo puedo seguir atacando con otros aldehídos y así seguir formando el nuevo producto. Bien. Eso es lo que se tiene que tomar en cuenta en estas preguntas, o sea, lo que quieren que lleguen las profes. Vamos al otro del aldehído, que está acá arriba. Bueno, dice la condensación aldólica del etanal. Recién lo vimos, que se forma en etanal, se le une el grupo aldol y me forma lo que es el acetaldehído. Bien, esto es el acetaldehído. Aldehído. Bien. Dice, se lleva a cabo en un medio ácido. Ustedes el medio lo pueden saber a través del catalizador que actúa. Bien, y mayormente siempre se lleva a cabo, en este caso se está llevando a cabo en un medio básico. Bien. Cuando vimos la filmina, vieron que decía tanto en medio ácido, en medio básico como en medio ácido. Bien, y acá se está llevando a cabo en un medio básico. Es una reacción típica de aldehídos sin hidrógeno alfa. Sí es una reacción típica de aldehídos, o sea, la formación del acetaldehído, pero no es que no tiene hidrógeno alfa. Esto lo comprobamos recién con esto. Sí o sí son hidrógenos de tipo alfa. Siempre atacamos al carbono alfa y al atacar al carbono alfa tenemos el hidrógeno alfa. Bien, entonces sería con hidrógeno alfa. Dice, el producto es un cetol, significa que sea un cetol, significa que está actuando una cetona. Bien, cetol, cetona, aldol, aldehído. Cetona. Dice, el producto es un cetol con OH en el carbono 3. Si empezamos a enumerar 1, 2, 3, bien, tenemos, primero que nada, el compuesto principal, que es un aldehído. Que también lo podemos llamar aldol. Entonces, sí coincide que en el carbono 3 se encuentra el OH, pero no coincide el producto. Bien, el producto no es un cetol. O sea, no hay como cetona en este producto final. No se encuentra el OH, el doble enlace en el medio. Porque acuérdense que los aldehídos con las cetonas eran lo mismo, la diferencia que la cetona estaba en el medio y los aldehídos se encontraban en los extremos. ¿Bien? Esto acuérdenselo siempre. El aldehído en el extremo, la cetona en el medio. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Lo único que está mal es esto, que dice que es un cetol, y no es un cetol. Es un aldol. ¿Bien? Entonces la respuesta correcta es esta. ¿Vieron cómo se relacionó esta pregunta con esta? Bien, vuelvo a repetir, la profe siempre le va a poner preguntas relacionadas. Bien, así que cuando encuentren como preguntas similares, vuelvan a la anterior para saber qué contestaron.
Y la otra dice, ¿cuáles de los siguientes alquenos, o sea, tiene dobles enlaces, presenta isomería cis-trans? ¿Qué era la isomería cis-trans? Que íbamos a tener lo mismo tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Es como un ejemplo simple, por ejemplo, tenemos una pelotita, le ponemos un espejo, una pelotita del lado derecho, le ponemos un espejo y del lado izquierdo tenemos la misma pelotita, no cambió nada. Eso sería cis-trans. Acá en el caso de los alquenos es que cuando ustedes hacen la isomería, que el compuesto quede igual. Bien, o sea que el doble enlace esté ubicado en la misma posición, todo lo mismo. Bien. El primero dice 1 buteno. Entonces, buteno, primero que nada son 4 carbonos. Entonces, vamos a poner a 4 carbonos. Y en la posición 1 tenemos lo que es el doble enlace. 1, 2, 3, 4. Si nosotros hacemos la isomería de esta, ¿qué va a pasar? Este carbono va a pasar al primero y el primero va a pasar al cuarto. O sea que ahora, ¿el doble enlace en qué posición se va a encontrar? ¿Va a seguir en el primero o va a seguir en el cuarto? En el cuarto. Entonces, no es lo mismo. Va a pasar al cuarto. Bien. No es lo mismo. Acá no tengo isomería cis-trans. ¿Se acuerdan que eliminación? Volvamos a lo que es eliminación. En eliminación, cuando nosotros formamos el alqueno, ¿en dónde se encontraba siempre la estabilidad del doble enlace? ¿En los extremos o en el medio? Para que sea regio específica la molécula. ¿En dónde lo encontramos? En el medio. Para que sea regio específica la molécula, o sea, que pueda rotar sin ningún problema, sin que se mueva el doble enlace. Bien, que el doble enlace quede siempre en la misma posición. Ahora, con esa conclusión, de estos que quedan, hexeno, propeno, buteno. ¿Cuál va a tener isomería cis-trans? Por más que vean la respuesta correcta ahí. ¿Cuál hubieran marcado ustedes de todas estas? ¿Alguna idea, algo? ¿Qué hubieran marcado si hubieran visto todo esto? Bueno, ahí como vieron la respuesta correcta era buteno. ¿Pero por qué? But también un compuesto de 4 carbonos. Pero en la posición 2 se va a encontrar el doble enlace. Y si nosotros hacemos la isomería,
ver. Vamos a poner que esta es la respuesta correcta. Si ponemos el 2-buteno, era también 4 carbonos, pero en el medio siempre está el doble enlace. Y si nosotros hacemos lo que es isomería, es como que si lo damos vuelta, el doble enlace sigue quedando en el medio. Es exactamente lo mismo. Entonces, este es el que tiene isomería cis-trans. Contiene isomería. Bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el propeno y en el hexeno? ¿Hexeno? ¿Cuántos eran? No sé si habló alguien. 6. 6. Bien. Sí, yo iba a decir que el propeno era lo mismo que el... El propilo eran 3 Metilados. carbonos. Bien. En el hexeno, como habíamos dicho, como me dijeron, son 6. Creo que decía 1 hexeno o 2 hexenos, 2 hexenos. Entonces, son 6 carbonos y en la posición 2 si yo a esto lo doy vuelta, ¿qué va a pasar? Es como que no está tan al medio, como que este doble enlace, dependiendo de ustedes de dónde lo cuenten, como lo pueden volver a tener acá, como lo pueden tener acá, como lo pueden tener acá. Entonces, no hay como una regioespecificidad de la molécula. Entonces, no es regioespecífica, o sea que no tiene isomería, a eso me refiero. Y el propeno, el propil son 3, lo voy a poner acá. Como no le está diciendo la ubicación del doble enlace, yo tranquilamente lo puedo poner acá. Porque no me dice 2 propil, 3 propil. Y de nuevo, este propil, si yo lo doy vuelta, puede pasar principalmente a la punta. O sea, esto pasa allá. Y hago la isomería, me queda carbono, doble enlace, carbono, carbono. Fíjense que no es exactamente lo mismo. Entonces, el único que tiene isomería, ustedes siempre recuerden esto, relaciónenlo, si se acuerdan con eliminaciones, que siempre el enlace va a tener isomería siempre y cuando el doble enlace se encuentre en el medio de la molécula. Si no lo entienden mucho así, háganlo así. Es lo mismo. Ahí se entiende un poquito más. O dibújenlo con ciclos también, pero ciclos es un poco más complicado. ¿Se entendieron estas preguntitas hasta ahora? ¿Alguna duda, algo que tengan de Sí, se entendieron. Vamos con el otro. Vamos a hacer esta y esta, que están relacionadas. Vamos a la primera. La siguiente reacción esquematiza la sustitución nucleofílica 2. Ahí nos están dando una dudita que tenemos sustitución nucleofílica 2. ¿Bien? Son y 55 a las 8, o sea, les doy también de nuevo 5 minutitos. Y me dicen qué hubieran marcado, cuál hubiera sido la correcta para ustedes. Lean esta. Bien, hagan de cuenta como si en el parcial le pusieron esta primero y luego esta.
Así que lean esta, díganme cuál hubieran marcado. Ahí se ven bien las dos. Y luego lean esta y cuál hubieran marcado. ¿Bien? A ver, vista. A ver si. 5 minutitos, 8, 8 y 5, y me dicen que hubieran marcado. ¿Bien?
Bien. ¿Qué contestarían? Yo la de la izquierda si hubiera contestado la consulta. Bueno, ¿por qué? Porque la A no, se da en un solo paso la reacción que está puesta ahí. Bien. La B, no, los halogenuros terceros como que desfavorecen la SN2. Claro, acuérdense Puede que ser. mientras más larga la cadena, más difícil es de hacer la sustitución. Claro. Bien, eso lo vimos con carbono. Bien. Y la tercera, porque no me acuerdo bien igual, pero los de la mezcla racémica era de los SN1. Claro, mezcla racémica hace diferencia a un mismo compuesto, digamos. Que es como que tu producto final salió a través de distintas soluciones. ¿Me explico? O sea, vos tenés un producto inicial, uno, y a ese producto inicial lo hiciste en un producto A' y también en un producto B'. ¿Bien? Entonces, como que a esos dos productos los juntaste o le hiciste distintas sustituciones o eliminaciones o lo que te pida y formaste el producto final. Entonces, está bien que sea del SN1, ¿por qué? Porque principalmente todo esto es como que está haciendo breves pasos hasta llegar al producto final. No es que del producto final, del producto inicial, llegó de forma directa al final. Como que pasó todo lo último. Y la otra que hubieras marcado, Mili. La de la derecha. No sé, yo me hubiera puesto la primera. Porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Tiene algo que ver. Sí, puede ser. Y como que el carbono queda más vulnerable para hacer el ataque Nucleofílico. nucleofílico. Bien. Los demás que hubieran contestado. Yo hubiera puesto la segunda. Yo hubiera puesto la segunda, En ya que en esta de la la derecha. de que dice en el grupo. Espera, izquierda, sí, en la derecha, sí. Hubiera puesto en el grupo carbonilo la diferencia de electronegatividad de los átomos interviene, deja al carbono parcialmente positivo. Yo hubiera puesto ese. Bien. ¿Y en la primera hubieras puesto lo mismo? Lo mismo que Mili. Bien. ¿Y William qué hubiera contestado? En la de la izquierda hubiera dicho la que es correcta y en la de la derecha la primera. Bien. Bueno, si no mal recuerdo, es la primera. Sí. Bueno, vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué todas las otras primero son incorrectas y por qué esta es la correcta. O sea, vamos a marcar lo correcto. La correcta en teoría es esta. Debido. Bien. Dice. El oxígeno del grupo carbonilo, debido a su carga parcial negativa, no puede protonarse. Bien. Antes que nada, si ustedes se ponen a leer todas las preguntas, habla sobre ataque nucleofílico. Bien. Habla sobre electronegatividad. También. Y habla, bueno, de ataque electrofílico, lo que sea. Bien, o sea que estamos hablando todo temas de lo que son sustituciones o eliminaciones. Bien. Siempre en este tipo de preguntas, ustedes busquen una relación. Bien. ¿Qué es lo que más le nombra o qué hace referencia? Entonces, o están hablando de sustituciones o están hablando de eliminaciones. Bien. En este caso, dice, el oxígeno del grupo carbonilo, debido a su carga parcialmente negativa, no puede protonarse. En conclusión, sí se puede protonar. ¿Por qué? Porque si hablamos con lo que es en el sentido sustitución, yo voy a atacar al carbono alfa. ¿Y cuál sería mi carbono alfa? Aquel que está sobrecargado de electronegatividad. Sería como acá. Bien. Entonces,
Si mi nucleófilo viene y ataca, es mi carbono alfa al que protono y mi oxígeno, al protonarse mi elemento anterior, también se puede protonar. O sea, hace correspondencia a lo mismo, carbono alfa es igual a oxígeno alfa. Y ahí es donde quedan electrones libres. O sea, es algo que puede generarse. ¿Bien? Entonces, no tiene nada que ver el tipo de la carga. Mientras el elemento se encuentre en una posición donde los elementos anteriores se protonaron o tienen cargas libres, el otro elemento también va a cambiar. Es como que cambia su consiguiente, digamos. Entonces, tendría que decir puede protonarse. ¿Bien? Bueno, y dice grupo carbonilo, que el grupo carbonilo, ¿quién lo tenía? El aldehído, la cetona. ¿Quién tenía el grupo carbonilo? ¿Qué tenemos acá? Es como si estuviera en la punta. Un aldehído. Si lo quieren relacionar, teníamos un aldehído. ¿Bien? Y este aldehído se relaciona con las preguntas anteriores de hemiacetal y acetal. Y acá pueden ver que en las condensaciones aldólicas se protona siempre al carbono alfa y al protonarse ese carbono alfa también se va a protonar el oxígeno. O sea, este oxígeno se protona, queda con energía libre y me transforma en lo que es el OH. O sea, no tiene nada que ver la carga. Bien. Ahí pueden ver que también esa pregunta se relacionó con esto de condensación aldólica y también se puede... Bueno, acá en este caso no. Pero bueno, esa pregunta se relaciona con esto. Bien. Luego dice, debido a la polarización, o sea, la molécula es polar, porque tengo una parte positiva y una parte negativa. Del enlace carbono-oxígeno, el carbono puede sufrir un ataque electrofílico. Bien. ¿Cuándo nosotros teníamos ataques electrofílicos? ¿Qué era un electrófilo? Aquello con carga negativa o positiva. Positivo. Positiva. Bien. ¿Y los electrófilos dónde actuaban? ¿En qué reacciones? Lo vimos al principio de la materia. Es más, lo tienen acá al lado. En reacciones de sustitución más que nada. Bien. Actuaban en reacciones de sustitución. Principalmente actuaban, en el electrófilo actuaba en alquenos y en el benceno. La polaridad, de nuevo, no tiene nada que ver porque es lo mismo que acá. Si tuviéramos una molécula polar y una negativa, no le hace nada. El nucleófilo puede actuar siempre y cuando el compuesto tenga energía libre. Pero no es un ataque electrofílico porque no está actuando ni un alqueno ni un benceno. Solamente está actuando un, si lo podemos llamar, un aldehído. Y los aldehídos tenían reacciones de sustitución. ¿A qué me refiero a reacciones de sustitución? Ataques nucleofílicos. ¿Bien? Negativa, sustitución. Los nucleófilos, acuérdense que también actuaban en lo que eran alcanos. En todo lo que sea sustitución, siempre son ataques nucleofílicos y en todo lo que sea reacciones de eliminación, ataque electrofílico. Después dice, el grupo carbonilo, la diferencia de electronegatividad de los átomos, en el grupo carbonilo, la diferente electronegatividad de los átomos intervinientes deja al carbono parcialmente negativo.
Como dijimos que ya actúa un nucleófilo, si no hay un ataque electrofílico, actúa si es un nucleófilo, o sea, es un ataque nucleofílico. Entonces, lo relacionamos con esta pregunta y no deja el carbono parcialmente negativo. Lo que hace es generar estabilidad. Entonces, no es que deja ni uno negativo ni uno positivo. Deja todo totalmente estable. Entonces, este está bien porque dice, por la diferencia de electronegatividad está bien porque tengo más electronegatividad acá que acá. Pero al actuar el nucleófilo deja el carbono parcialmente estable, tendría que decir. Bien. Y bueno, y la de arriba es correcta porque, bueno, dice, debido a la polarización del enlace carbono-oxígeno, el carbono es más propenso a sufrir un ataque nucleofílico. ¿Está bien? Por el carbono alfa, electronegatividad libre, etc. Vamos a esto. ¿Se entendió más o menos? Sí. Sí. Bien. Dice, indica el tipo de mecanismo de reacción en la imagen. ¿Qué están viendo acá? Primero, fíjense si está haciendo una eliminación o una sustitución. Como actúan nucleófilos, sabemos que están haciendo sustituciones. Entonces, al tener sustituciones o adicciones, también se les sabe llamar, ¿qué está pasando? Es como que este compuesto, primero que nada, se libera solo. Entonces, una vez que se libera solo, actúa un elemento y lo hace reaccionar. ¿En cuántos pasos ocurrió esto? Creo que esta es sustitución nucleofílica 2 o adicción, ¿viste? Sí. ¿Lo ven como una adicción nucleofílica ustedes? Dice que la respuesta correcta es esta. ¿Cómo? Sí, yo lo veo más como SN1 que con adicción. Sí. Yo hubiera puesto eso. Los demás que hubieran puesto. Yo lo veo Yo más. hubiera dicho adicción, ¿Por qué adicción? porque se rompe el doble enlace. Vos estás diciendo por acá. Acá, acá. Y hay una ruptura. Sí, creo que hubiera dicho adicción. Pero fíjate acá. Sí, es una adicción. Está bien. Ahí está. Ahí lo corroboré con esta. Y bueno, fíjense que en la sustitución tenemos simples, principalmente. Actúan todo lo que es alcanos, liberan. Y se adiciona el nucleófilo y libera el compuesto como ion. ¿Bien? Entonces sí, es adicción. No había visto esta acá del medio. Sí, sí. Rompemos el doble enlace, libero energía, queda el compuesto solo y se une lo que es un alcohol y forma un alcohol de tipo primario. Bien, eso no se los preguntan, pero ¿por qué no es adicción electrofílica? Bueno, porque no está actuando un electrófilo, está actuando algo totalmente negativo. Y sustitución nucleofílica del acilo
No, porque el acilo son compuestos totalmente ácidos o compuestos acidófilos. Bien, entonces tendría que actuar o un benceno, un fenol, todos esos tipos de compuestos totalmente ácidos. Y acá no está actuando ningún compuesto ácido. Bien. Sustitución, bueno, yo como les dije, yo lo primero que había marcado era sustitución, porque como que me guié por los pasos, no por otra cosa. Como que acá tengo un paso y acá tengo 2 pasos, el segundo paso. Bien, pero ¿cuál fue el error mío? Yo les voy a decir. Es que al no fijarme que se rompió el doble enlace, yo como que digo, bueno, el nucleófilo ataco, libero, formo un nuevo compuesto y volví a atacar. Bien. Ya desde el inicio, al entrar el doble enlace en juego, ya deja de ser una sustitución. Bien. ¿Por qué? Porque en las sustituciones, acuérdense que es todo para lo que es alcanos o elementos de radicales simples. Bien, o todo que tengan cadena lineal carbonada de enlaces simples, no enlaces dobles. Bien, entonces sí, es adicción nucleofílica. Bueno, aquí dice que formen el producto, es la reacción de un alqueno, como está el bromo, está actuando lo que es una reacción de halogenación. Como puede ser de halogenación, de acidificación. Con el bromo yo lo relaciono reacción de halogenación. Entonces, ¿qué va a pasar? Este bromo va a romper el doble enlace y se va a unir al carbono más próximo. Como este hidrógeno no puede quedar libre, se va a unir a aquellos elementos más cercanos de la ruptura del doble enlace o donde no me haga romper la cadena. ¿Qué voy en el sentido de romper la cadena? De que no sobrepase los 4 enlaces por carbono. Entonces me queda CH3, CH2, CH bromo y CH3, que es la respuesta correcta. Bien, esta es una reacción de alqueno. Esta no, ¿por qué? Porque principalmente acá no coincide con esto. Bien, empezando ahí. Y es como que el bromo se hubiera unido al CH2, pero al contrario, el bromo siempre se une al compuesto más cercano del doble enlace. Mayormente siempre a los que están en la izquierda. Bien, acá está bien, pero esto es lo que está mal, porque no es que tenemos 2 bromos, tenemos un bromo. Y bueno, la última está mal porque es como si tomaran toda la molécula y con el doble enlace. Cuando en estos ejemplos, cuando se adiciona un elemento aparte, siempre hace la ruptura el doble enlace, digamos. Lo que nosotros hacemos en alquenos es transformarlo a un alcano más simple, en las reacciones de alquenos, casi siempre. Los de alquenos siempre lo transformamos en lo que es alcano. Bueno, esta es la reacción de 2 alcoholes, si después quieren verlo. A ver. Ahí está. Esto tiene que ver con la primera pregunta que vimos del nitrobenceno. Bien, si es sustitución aromática, electrofílica, nada más. ¿Y acá qué tipo de reacción ocurre? ¿Cuál es el mecanismo principal de la siguiente reacción? Si es eliminación, si es E2, si es SN1 o si es SN2. Bien, principalmente es en un paso totalmente directo, pero ojo, acá está actuando esta base, se va a unir al compuesto más electronegativo que sería acá. Y esto queda como libre. Así que puede ser una SN2. Bien. Esto se lo tomaron en el laboratorio. Esta es pregunta del laboratorio. No sé si recuerdan si la vieron.
Sí, sí lo vimos. Es de laboratorio. Pero lo mismo, esto ocurre en un paso, se une acá. Siempre cuando tengan así, significa que hay electrones libres. O no solamente que hay electrones libres, que hay alta electronegatividad. Alta electronegatividad. O si no, que el compuesto es uno de los compuestos más fácil de sacar. ¿Bien?